Déjame ver de qué va el video. Déjame ver de qué va el video. De febrero de 1978 a las 6 de la tarde. Se aburría, así que para pasar un poco el rato condujo hacia el bosque para comprobar el nivel de nieve de la zona. Hizo una parada rápida en un bar para tomar unas cuantas cervezas y empezó a subir. Jones, por suerte, conocía Los videos de suspensos de este cabrón me encantan, bien el camino. Había ido unas cuantas veces con su mujer e hija. Los baches y las piedras no suponían ningún problema. Sin embargo, la nieve sí. Según iba subiendo, su Volkswagen Escarabajo le recordó que, por muy buen coche que fuera, no estaba hecho para la nieve, menos aún para el barro. De ese modo se quedó atascado. Bajó para empujarlo con todas sus fuerzas y logró moverlo unos Le voy a mostrar este video a Dati para que Dati como está chingue y jode de que nuestro primer carro debería ser un bocho. Le digo, no, Dati, que no tiene clima, coño. 3 metros, pero el sobreesfuerzo le provocó un dolor muy agudo en el pecho, un ataque al corazón. Sin fuerzas, con frío y vomitando por el dolor, no pudo hacer nada más que esperar dentro del coche a que, con suerte, pasara alguien. Después de las 5 horas más largas de su vida, sobre las 11 de la noche, escuchó un silbido y las luces de un coche ¡Ay, cabrón! ¿Cómo se llama? El silbón, ¿no? Uf, ya valió verga. detrás de él. Bajó la ventanilla y pudo distinguir a un grupo grande de personas, una mujer con un bebé, varios hombres, pero en cuanto empezó a pedir ayuda, se callaron de golpe y se fueron lentamente intentando no hacer ruido. Sean se bajó del coche, subió un poco el lateral de la carretera y desde allí pudo distinguir las siluetas de varias personas alrededor de 2 coches, uno ¿Lo salvo Josuke? Josuke. pequeño delante y una camioneta rojiza detrás. Seguidamente, pese a que él seguía pidiendo ayuda, se subieron todos en la camioneta y se fueron. No Es un fantasma, ¿no? Se murió. podía creer que no lo hubieran escuchado gritar y que no lo hubieran visto. La luz de la luna y la de los coches iluminaban Se murió, ¿no? Se murió, es un fantasma él. completamente la zona. El frío estaba empezando a afectarle. Si seguía esperando de esa manera y el ataque al corazón no terminaba con su vida, el frío lo haría. No mames, ¿cuánto tiempo ha durado con este ataque al corazón? Hay gente que... No sabía que duraba tanto con un ataque al cardíaco. Creí que te atendían o te morías en 20 minutos, creo. Menos. A la conclusión de que la única manera de regresar era caminando, no podía seguir esperando más. Saigo, ¿te tomarías una foto con la Blancanieves del parque de Veracruz? Sí lo haría, pero ya la quitaron. Ya la quitaron, hace tiempo la quitaron, no sé por qué, no sé en dónde acabó. Rumores dicen que se vendió en subasta por la leyenda que se provocó. Hay gente que quería la figura. Ya saben, hay gente que compra cada cosa. Pero no sé en dónde haya quedado. Pero sí lo haría, cómo no. De hecho, tengo una por ahí cuando la figura no... Cuando la escultura no estaba tan demacrada. En una ocasión que mis papás nos llevaron al parque, a Reino Mágico, se llama el parque, cuando éramos niños. Sobre las 4 de la madrugada, después de estar horas meditando para soportar el viaje... ¿Qué leyenda? ¿No han visto la leyenda? La de una figura, una estatuilla de la Blancanieves del parque de Reino Mágico que abre y cierra los ojos por un explorador que se metió en medianoche. Y es que ese parque era un cementerio, se sabe eso. Exhumaron los huesos, los tiraron a algún lado, los pusieron al cementerio de enfrente, porque hay un cementerio enfrente actualmente. Y por eso dicen que ahí pasan cosas raras por la noche. Que empezó. Cerca, a unos 30 metros, vio uno de los coches que había visto antes, un Mercury Montego blanco y azul. No supo exactamente por qué, pero abrió la puerta y al encenderse la luz auxiliar pudo ver que habían dejado envoltorios de comida tirados por todas partes y pensó que tenían que ser niños. Cerró la puerta y siguió caminando. Lamentablemente no tienes que ser niño, hay gente muy cochina en el carro. Lentamente y haciendo muchas paradas, pero siguió. 6 horas después, a las 10 de la mañana, llegó al mismo bar que visitó antes de subir el camino, se sentó y dijo murmurando: «Tendría que haber hecho esto hace 2 años». Los demás en el bar le escucharon, pero no sabían a qué se refería. Cambiando de tema, explicó que su coche se había quedado atascado en la nieve y necesitaba que alguien le llevara a casa. Durante el trayecto a su casa, dijo que alguien le había estado persiguiendo muy de cerca y al no dejarle dar la vuelta ni dar marcha atrás, terminó quedándose atascado. Esta historia ha tenido unas cuantas versiones un poco distintas, todas ellas con la misma cantidad de sinsentidos, y lo mejor es que ni siquiera es la historia central de este vídeo. ¡Ah, coño! Mismo día, misma hora, diferente lugar. 24 de febrero de 1978 a las 6 de la tarde. Mientras Jones bebía su cerveza en el bar preparándose para subir el camino nevado, Jack Madruga estaba llenando el depósito de su coche. Ya con el coche lleno, Jack fue a recoger a Bill Sterling, Gary Mezayas, Jack Hewitt y Ted Wire. Los chicos habían quedado para ir a ver un partido de baloncesto en una ciudad cercana. Les encantaba tanto verlo como jugarlo. Después de ir a ver ¡Qué buen relleno! Estaba pensándose yo, jugarían su partido al día siguiente por la mañana.
Ya los 5 en el coche salieron de Yuba y fueron directos a la ciudad de Chico a más o menos 1 hora de distancia. Mientras Jones estaba teniendo un ataque al corazón, los chicos esperaban a que comenzara el partido a las 8. Un periodista de Chico que fue a cubrir el evento pudo ver a los 5 disfrutar durante todo el partido y disfrutar aún más cuando finalmente su equipo ganó. El partido terminó a las 9:50 y no tenían que hacer nada más allí. Antes de volver hicieron una parada rápida en un supermercado para comprar algo antes de que cerraran a las 10. La chica que les atendió estaba ligeramente molesta, como pasa siempre que alguien entra justo antes del cierre. Ellos en cambio estaban contentos por la victoria. En este punto, algo pasó. Imagínate trabajar en restaurante. O sea, ellos entraron a comprar algo y se van, no pasa nada. Los que trabajan en restaurante, y le pasó a mi hermano, ya están a punto de cerrar. Y llega uno y piden un almuerzo de pescado y un montón de mierdas que te tardas un chingo en preparar y eso ya. La gente ya se quedó como mínimo 2 horas más. Tendrían que haber regresado a casa a Yuba para preparar el partido que tantas ganas tenían de jugar al día siguiente, pero en vez de eso, tomaron un desvío para ir hacia el bosque y allí aproximadamente a las 11:30, todos se bajaron del coche. Dice, lo de Reino Mágico salió en el último video de Dross, ¿sí? En mitad de la nada y desaparecieron. Antes de continuar, hay que saber que 4 de ellos tenían algún tipo de discapacidad mental y el quinto una enfermedad mental. ¿Qué? Gary Mezayas, el único con una enfermedad mental que no era otra que esquizofrenia. Sin medicación lo describían como violento e impredecible, provocó a propósito su expulsión en el ejército y probó las drogas como una forma de automedicarse. Con medicación, su descripción cambiaba como la noche y el día, centrado, amable, un ciudadano ejemplar. Dejó las drogas y era muy protector con el resto del grupo. Jack Madruga, el conductor. Sus familiares no dieron una descripción muy precisa, se limitaron a decir que era lento para procesar las cosas y tenía miedo a la oscuridad. Esto de miedo a la oscuridad se resalta para ver más adelante que no irían solos de noche a un lugar alejado, que, digo yo, como prácticamente todo el mundo con sentido común. Pero bueno, Bill Sterling. Los familiares también se resistían a dar una descripción, dijeron que era inteligente pero muy distraído y vago. Ted Wire. También descrito como alguien lento y con miedo a la oscuridad, él además se confundía con facilidad. Los ejemplos que dieron fueron, si le dijeses que tiene que detenerse en una señal de stop, te preguntaría que por qué tiene que hacerlo. U otro ejemplo, una vez su casa se estaba quemando, cuando todos salieron corriendo, él se quedó en la cama porque dijo que necesitaba dormir porque al día siguiente tenía que trabajar. El meme hecho persona del perrito, it's fine, I'm okay, no pasa nada. Tuvieron que sacarle a la fuerza. Lo que no queda muy claro es si aquello lo dijo por pánico o porque estaba medio dormido. O por pereza, o por pereza. Hay gente con mucha pereza, que dice, antes me quemo que soltar la cama. Unos hicieron ver que no tenía problemas en que la casa se quemase, y otros que el pánico le hizo decir una tontería. Prepárate, porque las contradicciones en esta historia no son pocas. Jack Hewitt. El más discapacitado del grupo, no sabía escribir ni leer, podía hablar pero le costaba mucho y por ello no quería nunca hablar por teléfono. Le frustraba. Estas discapacidades hay que tenerlas en cuenta por los detalles que ahora Mi pregunta aquí es, ese último, ¿cómo logró tener este grupo de amigos? O sea, qué verga. Básicamente, esas dos características en ese tiempo es para no tener contacto humano. Pero por sí solas no pueden dar explicación a todo lo que pasó. Además, era 1978 y en una ciudad pequeña en California. Un simple desorden de déficit de atención bastaba para meterte en un programa especial junto con personas muy graves. Por eso el grupo anterior es tan variado, unos tan graves, otros No tan... mames, a estos les decían el escuadrón especial. No, cuando vayan a la parte oscura, vamos a decir, coño, pero 2 de los integrantes tienen miedo a la oscuridad. ¿Cómo se te ocurre salir cuando ya no haya, cuando el sol no esté arriba de ti? Leves, uno que en realidad es una enfermedad. Solo quédate con el detalle de que tenían trabajos, 2 de ellos conducían, hacían trabajos de campo, jugaban a baloncesto, eran completamente funcionales. Ahora, volviendo a la historia. Uno de los guardias forestales, llamado Bill Neal, encontró el coche de los 5 al día siguiente a las 10 de la mañana. Bill declaró que no parecía estar atascado. Vio que el interior se había llenado de nieve porque habían dejado la ventanilla del conductor abierta. Después de quitar la nieve, vio los mismos envoltorios que vio Jones, además de un periódico deportivo. Vale, eso explica por qué había envolturas de dulces, porque aparentemente eran personas con mente de niño. Unos 30 metros más adelante estaba el escarabajo de Jones con la puerta del motor abierta. El coche no tenía gasolina y la batería no funcionaba, ambos lógicamente provocados por estar horas con el coche encendido. Al día siguiente, Jones volvió a subir con un amigo para recuperar el coche, le puso algo de gasolina, lo arrancó con unas pinzas y así terminó su historia.
30 metros detrás de él, la historia del Mercury Montego continuaba. Claro, al tiempo que pasaba todo esto con Jones, ellos no sabían que el coche de atrás era de unas personas desaparecidas, todavía no habían hecho la conexión. Llevaba 1 o 2 días allí, pero salvo por el detalle de no cerrar la ventanilla, no era tan extraño. Muchas familias iban, dejaban el coche en cualquier parte y salían a jugar con la nieve. Los mató el hombre ruso volador sobre un grizzly, ¿no? 3 días después, el coche fue identificado oficialmente como el de Jack Madruga. Misma descripción, ventanilla bajada, todas las puertas desbloqueadas. Pero Psycho, tú eres de los 50 y pudiste socializar, cabrón. Y envoltorios tirados en cualquier parte. Aquí, después de quitar la nieve, comprobaron que el coche no estaba muy atascado. De haberlo empujado un poco, podrían haberlo sacado fácilmente, más aún entre 5. Buscaron por todas partes, pero no encontraron a nadie. Recuerden que eran un poquito especiales y ninguno se le ocurrió empujar el carro. Una semana después, Había uno que se quería quedar en su casa con el fuego. pues, más o menos, 2 personas dijeron haberles visto 2 días después de la desaparición, en un supermercado en Brownsville, a 70 kilómetros del coche abandonado. Los testigos eran una mujer que trabajaba allí y el dueño de la tienda, Rosella Florence y Carol Waltz. Les vieron sobre la 1 o 2:30, no coincidían totalmente con la hora. En lo que sí coincidieron fue en las descripciones de los chicos y en lo más importante, estaban montados en una camioneta roja. Y ya dio más detalles. 2 de ellos estaban esperando en el coche, que pudo saber inmediatamente que tenían una discapacidad porque les sonrieron muy ampliamente. Otros 2 haciendo una llamada en una cabina telefónica y el quinto comprando dentro. Para ser más específicos y visualizar mejor la escena, Ted Wire estaba en el asiento del medio y Sterling en el asiento derecho. Hewitt, al que le costaba hablar, estaba en el teléfono y Jack Madruga al lado dando vueltas. La distribución de papeles. A ver, tú, que eres el que menos habla, vete a hablar por teléfono. Nervioso, o eso le pareció a ella. El quinto estaba dentro. Ah, y el que entró a preguntar es el que puede reventar si no tiene los fármacos indicados en el cuerpo. Comprando comida, patatas fritas, burritos y leche. No le vio bien, pero sí notó que tenía gafas, así que posiblemente... Hola, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo el video de Treeline sobre el quinto del grupo. Fuese Gary. El dueño de la tienda, Carroll, no estaba seguro de si el grupo era de 5 o 6, eso sí. Dijo verlos el día 25 y 26, que sería el día siguiente y a los 2 días de la desaparición. Ahora sí que sí, esta fue la última vez que los vieron con vida. 3 meses después, 2 motoristas hicieron una parada en su viaje por el bosque para revisar un refugio que habían encontrado. Vieron que una de las ventanas estaba rota, había latas abiertas en el suelo y algo desprendía muy mal olor. Se metieron ahí y murieron. Revisando el tráiler encontraron un cuerpo encima de la cama tapado con varias sábanas. El cuerpo de Ted Wire. A ver, a lo mejor se cansó del frío o se cansó de tener hambre, se echó una siestecita. Una de las anotaciones más Que a ver, que si el vato se iba a dormir en llamas. No creo que el hielo le moleste mucho tampoco, importantes, aunque ahora te comentaré el resto, fue ver que Ted había perdido muchísimo peso y tenía la barba crecida. Aparentemente había pasado unos 2 meses en ese refugio, muriéndose de hambre y frío, aun cuando había comida y calefacción. De hecho, ni se molestaron en tapar la ventana cuando la rompieron. Según las descripciones se vería... Repito, es el tipo que iba a dormir mientras el cuarto se incendiaba. Algo así. Ted estaba en una esquina, tumbado en la cama, cubierto con varias sábanas, vestido, pero sin las zapatillas, puestos que tenía los pies congelados. Al lado de él tenía una mesa pequeña con sus objetos personales y en el suelo cerca, varias latas de comida abiertas y vacías. Cerca también estaban las zapatillas de Gary, pero no las suyas. La ventana rota sin tapar. Debajo de ella, en el exterior, más latas de comida vacías, en total unas 31. Detrás del tráiler, libros y dentro documentos, velas y cerillas. La puerta del tráiler de enfrente había sido abierta, pero no parecía que faltase nada. Abrieron también las puertas de 2 casetas pequeñas, una que contenía comida y la otra gasolina, calefacción, linternas, mantas. A ver, me muero por ver por dónde va la historia, porque para estar ahí 2 meses, según lo que se especula por la cantidad de cómo le creció el cabello y todo, que esperaron ahí a que los rescatara ¿La barba alguien. es como las uñas? ¿Sigue creciendo después de muerto? ¿A quién? Dicen que no crece cuando cuando estás muerto, lo que pasa es que se te chupa la piel y da la ilusión de que te crece las uñas y las barbas. Es lo que dicen, no sé. Yo no soy biólogo forense ni nada. Pero sí, me da curiosidad que estuvieron ahí 2 meses y no se les ocurrió irse de ahí. Porque es un pequeño campamento, o sea que aunque no conozcas el bosque, hay un terreno por donde pasan los autos que te puedes guiar. Aunque bueno, recordemos que son personas especiales. Y por último, aunque puede que no lo viesen porque estuviera tapado por la nieve, no usaron el tanque de butano que servía para calentar el refugio. Dice, no crecen, es exactamente lo que dijo Psycho. Perfecto, aquí hay una fe y legalidad a las pendejadas que digo. Como verdades.
Gracias a este encuentro retomaron la búsqueda cerca del refugio. Primero encontraron varias linternas y algunas mantas a 1 kilómetro al noreste. Después encontraron los cuerpos de Bill Sterling y Jack Madruga en el camino que iba al sur a 7 kilómetros, más cerca del coche que del refugio, cada uno a un lado del camino. Los carroñeros se encargaron de dejar muy poco de ellos, les tuvieron que identificar con los dientes. Tenían sus objetos personales encima, sus carteras, el dinero, las llaves del coche, no faltaba nada. El destino quiso que los restos de Jack Hewitt fueran encontrados por su propio padre. 2 veces. Primero el cuerpo y días después la cabeza a varios metros de distancia. Concluyeron que la causa del fallecimiento de Wyatt... El peor día de tu vida para ese pobre señor. Encontrar 2 veces el cuerpo de tu hijo. La cama fue un edema pulmonar, la del resto hipotermia. Aunque no podían estar seguros al 100%, los huesos no dejaron nada para analizar. El quinto del grupo, Gary, nunca fue encontrado. Unas aclaraciones. La razón por la que al principio... Él les mató, ¿no? El quinto. Dije que había varias versiones en la historia de Jones es porque él mismo la cambiaba. La que has escuchado al principio fue la más o menos oficial. En otras versiones, los coches no aparcaron detrás de él, sino delante. En otra, vio luces 2 veces, la segunda serían solo linternas. En otra, no sabía si eran 2 o 12. Ya sabes, una confusión muy común, no sabes si hay 10 personas de más o de menos. En otra, dijo que la camioneta se la había imaginado solo para más tarde decir que no, sí, que en realidad sí la había visto. En otra, dijo que un coche detrás le perseguía de cerca y al verse forzado a seguir avanzando quedó atascado. En otra dijo que no subió para comprobar la nieve sino para visitar su cabaña. Una que no tenía ninguna cabaña en el bosque. No sé por qué mintió con eso de la cabaña o con el resto, pero saber que se Cuidado, sé cómo llegaste al SQ. No pasó nada, aquí nada más se me resbaló el garrafón, pero ya no tiene tanta agua. Decía constantemente y mentía sin razón aparente, abre más posibilidades, hace que tenga más sentido aunque parezca mentira. Ya verás. Cuando le preguntaron por qué dijo en el bar tendría que haber hecho esto hace 2 años, no supo recordar por qué. Una frase que no tiene sentido con ninguna versión de su historia. ¿Qué tendría que haber hecho hace 2 años? ¿Casi morir en el bosque de un ataque al corazón? Sabía que era fácil quedarse atascado en la nieve, vivía cerca y sabía que pasaba de vez en cuando. Sabía además que no subían muchos coches, así que estaría solo y todo para matar algo de tiempo, como dijo. Pero luego por eso pasan las cosas, porque confías demasiado en lo que sabes y pasa una pequeña contrariedad que no tomaste en cuenta o que sabías que podría pasar y termina pasando y terminas clavado. Entonces, a veces eso es la imprudencia de que estés seguro de que va a pasar, de que sabes lo que puede ocurrir. A veces eso es lo que te hace tomar medidas estúpidas. Yo luego las cosas no las hago porque no sé. No sé qué pasa, no sé si pues es mala idea, no sé si sea dañino para la salud o no sé cómo funciona tal X o Y cosa. Pero la gente que sabe cómo funciona y esos son los más aventados. Porque dice, yo sé cómo funciona, sé qué puede pasar, sé cómo puedo intentar borrar las cosas. Por ejemplo, los recaps, sé más o menos cómo funciona el rastreo por parte de Twitch para detectar el copyright. Y en base a eso, soy capaz de arriesgarme a un strike en Replay de Psycho, ¿no? Y gente que no sabe eso, mejor se la piensa 2 veces. El Jerry me fue a consultar algunos consejos para poder ver anime en su canal. Y ahí le respondí algunas cosillas, pues porque confía en lo que sé, ¿no? Que se aburría. Verás, hasta aquí llegaron los chicos, lo que significa que él estaba 30 metros más adelante. Ahora está asfaltado, claro, tienes que imaginarte lo de tierra y nevado. En su declaración... Cuando te hackearon el canal, bueno, eso no lo puedes evitar. Si por alguna razón te conviertes en víctima del azar de un hacker que está practicando, que tiene mucho tiempo ocioso, o si cabreaste a la persona equivocada, o sea, no te lo vas a evitar. Cualquiera puede caer en un hack. Miren a Chap Twitch, no sé si se acuerdan de él. Ese que donó un chingo de bits hace tiempo en Rape aquí en este canal y a él le hackearon. Cuando nos confiaras las milenarias artes del popoteo. Hay uno que se llama Kama Sutra, que son mejores artes todavía, pero son poses más complicadas. Lo que él dijo es, salí del coche y subí un poco el lateral para verles mejor y se fueron sin hacerme caso. ¿Cuántas cosas extrañas encuentras en esa frase? 1. Te está dando un ataque al corazón. Y no saliste. Puedes decir que estás gritando pidiendo ayuda y decir después que estás apartándote a un lado. Irías directo aunque fueras arrastrándote dando vueltas por el suelo. ¿Cómo lo dice? Arrastrándote dando vueltas por el suelo. Como el señor rojo sin pantalones. 2. Apartándote a un lado irías directo aunque fueras arrastrándote dando vueltas por el suelo. 2. Que son 30 metros para alguien que luego caminó 18 kilómetros. Venga ya. 3. Si de hecho es verdad y lo hizo, apartarse a un lado sin razón aparente, el coche de detrás tenía las luces encendidas mirando el coche
Me da risa que cuando fue lo del canal de Dudley algunos en Discord ya de plano reaccionaban como si tú fueras el encargado de la seguridad de Twitch XD. Sí, algunos se lo mamaron. Ay, eso es algo que pasa. Pues yo qué sé, yo no soy el encargado. Que bloqueaba el camino. Así que lo que habrían visto es a un tipo que se baja del coche, pide ayuda, pero seguidamente se oculta en una esquina para seguir pidiendo ayuda entre los matorrales. Habría parecido un loco acechando a sus víctimas y habrían tenido motivos para irse, pero no nos desviemos, eso seguramente no pasó. Uno con un ataque al corazón no grita pidiendo ayuda mientras te pones en un lugar menos visible. Yo sigo dudando, de hecho, que tenga ataque al corazón. O sea, el ataque al corazón no es algo fulminante. El ataque al corazón es algo que puedes estar con dolores del pechito 1 hora o 2. El oficial investigó, pero no pudieron encontrar una conexión. Por muy inconsistente que fuera en sus declaraciones, no tenían nada. Lo único que parecía compartir con Sí, a veces. ellos era que su hija tenía también una discapacidad mental. Por lo demás, solo multas por conducir borracho y un intento de robo de coche. Sabiendo esto, tendré en cuenta la historia que contó antes de que la policía la investigara, porque quizá la fue cambiando por miedo. La historia de que la culpa de quedarse atascado fue porque un coche detrás no le permitía retroceder ni apartarse a un lado. Por lo pronto, lo único real de su historia estuvo un ataque al corazón o un problema relacionado, no sé si tanto como un ataque, confirmado por el hospital, y pasó mucho tiempo con el coche encendido porque gastó la batería y no tenía gasolina. ¿Qué más? Los dos testigos que dijeron ver al grupo a 70 kilómetros del incidente, hay que tenerlos en cuenta, pero son algo sospechosos. La mujer dijo que quien estaba hablando por teléfono era el único del grupo que tenía problemas para hablar, el único del grupo que odiaba hablar por teléfono. Pero claro, ellos no sabían las discapacidades particulares de cada uno. Lo que sabían era lo que hasta ese momento se había hecho público, sus caras, la camioneta roja que dijo Jones y que en general sufrían algún tipo de discapacidad. Otro detalle fue decir que supo inmediatamente que tenían una discapacidad con solo verles sonreír, a Ted Wyer y Bill Sterling. Ya, qué casualidad, casi pareciera que estaba describiendo una imagen que ya hubiera visto. Y para colmo, Bill Sterling no parecía tener una discapacidad propiamente dicha, es el que se describió como inteligente pero distraído y vago, así que seguramente tenía algún trastorno de déficit de atención. En cuanto a estos testigos, bueno, seguramente querían la recompensa de aquella época por dar información, o quizá de forma más rebuscada atraer el interés hacia la tienda. Yo opto por la recompensa, así que no los tendré. Vale, si había una recompensa, pues sí, dijeron cualquier pendejada para sonar congruentes y de algún lado sacaron el hecho que tenía algún tipo de discapacidad. Porque no me jodas, a no ser que veas que actúan raro, así como es cuando notas que es una discapacidad, ¿no? Pero si es una persona que sonríe mucho, a lo mejor es alguien risueño, no tiene que ser necesariamente una discapacidad ni nada. Más detalles importantes antes de pasar a la parte final. Jack Madruga había sido camionero en el ejército y siempre, según sus conocidos, claro está, no podría haberse perdido. Otro detalle para pensar que no se perdieron es que cuando se bajaron del coche caminaron hacia adelante en lugar de volver por donde habían venido. Y aunque encontraron un refugio que puede parecer que sabían hacia dónde ir, eligieron el camino más largo, el doble de largo. Si sabían que había un refugio cerca, no sabían cuál era el camino más corto. Por cierto, no todos lograron llegar al refugio. Piénsalo, encontraron más o menos 31 latas abiertas. Incluso si pensamos que comían 2 de una lata, habrían gastado 2 latas y media cada día. Habrían gastado todas las latas en 12 días. Sin embargo, el tiempo estimado que pasó Wyer en el refugio fue de 2 meses. Solo podemos estar seguros de que llegaron Wyer y Gary porque sus zapatillas estaban allí y además alguien tenía que acercarle la comida a Wyer. Por último, todos tenían sus objetos personales encima, la llave del coche, dinero, así que ¿qué hacían 5 chicos a los que no les gusta el frío, ni la oscuridad, ni el bosque en una carretera nevada por la noche? ¿Y qué hacían después pasando hambre y frío, aun cuando tenían comida y calefacción? Ahora que lo tenemos todo, volvamos al principio. 24 de febrero de 1978 a las 6 de la tarde. Se aburría, y Sean salió a tomar unas cervezas. Volvemos al día 1, ¿no? Con una tercera perspectiva. Después de 2 o 3, la idea de ir por un camino nevado no le parecía tan mala. Hizo una segunda parada para tomar otras 2 o 3 y empezó a subir. No creo que fuese ¿Otras 2 o 3? Es que manejo mejor un poquito briago. La idea para entrar en calor. Original de mirar la nieve y mucho menos mirar una cabaña que no poseía. Parar 2 veces a tomar cerveza y seguir conduciendo parece a alguien que solo quería estar solo. Un comportamiento que ya habían visto anteriormente, conducir bebido y quedarse sin más en un lado de la carretera. Quizá la relación con la mujer no era ideal, quizá criar una hija con una discapacidad le estaba superando, o quizá simplemente era un cretino. Fuera cual fuera el motivo real, quería estar solo y lejos. Al encontrar la nieve fue consciente de que no podía seguir, pero no quería volver. Se quedó en mitad del camino descansando y se quedó dormido. Mientras tanto, en la ciudad de Chico un grupo de 5 personas estaban celebrando la victoria de su equipo comprando algo de comer para el camino.
Esta es la parte más complicada de la historia. ¿Por qué fueron por ese camino? Gary tenía amigos en Forbstown que... Y sobre acá, una de las teorías más sonadas es que estaban escapando de algo, no necesariamente sobrenatural. A lo mejor un loco de las montañas, ¿no? De las películas de Camino hacia el terror. Va por dónde fueron, pero está cerca. Y otro más del grupo había ido alguna vez con su familia, pero no le gustó. Se dijo que Wire pudo haber sido visto cazando por aquella zona, pero nuevamente lo dijo alguien que no sabía cómo era Ted y posiblemente buscaba la recompensa. Todo lo que dijo iba en contra de la personalidad de Wire y para colmo mencionó también una camioneta roja. Otra vez, alguien que daba detalles que ya se habían hecho públicos. En cualquier caso, como posibilidad existe que conociera a alguien allí. Sea cual fuera el motivo, nadie les forzó a hacer el viaje y no se perdieron, habían hecho muchos viajes en carretera. Por eso digo que es la parte más complicada, saber el motivo. Los padres, por su parte, aseguraban que por nada del mundo irían voluntariamente a la nieve y dijeron que posiblemente mientras compraban comida para la vuelta, presenciaron algo que no tenían que ver. Esa persona a punta de pistola les habría obligado a conducir hacia el bosque para deshacerse de ellos, pero no tiene sentido en cuanto te fijas en los detalles. Primero, Madruga seguía teniendo las llaves de su coche. Si el plan era dejarlos en la nieve solos, qué mínimo que quitarle las llaves. 2. La mala suerte y una mala coordinación en la búsqueda. Qué mínimo quitarle las llaves y robarles las cosas, ¿no? O sea, que les dejó con las carteras y todo. Quiso que nadie revisara aquel refugio durante meses, pero de haberlo hecho habrían encontrado a Gary y Wire vivos, testigos vivos. 3. El encuentro con Jones no tendría sentido. Él habría visto que alguien les obligaba a salir a la nieve de haber pasado, habría contado esa historia corriendo, puestos que le exculpaba, razón en parte por la que mentía. 4. Si en su lugar pensamos que alguien estaba detrás de ellos, la famosa camioneta roja, no tendría sentido verles 2 días después con vida. Tendrías que creer que los obligaron a subir el camino del bosque, luego los llevaron a comprar algo de comida en Brownsville 2 veces y después los subieron otra vez para abandonarlos. Como ves, el supuesto secuestro no tiene sentido, mires como lo mires. Estoy bastante convencido de que el inicio del viaje se hizo voluntariamente, sin embargo, la caminata por la nieve fue improvisada. Digamos que Gary pudo convencer al resto de ir allí, quizá dijo algo de visitar a un amigo. Algunos dicen que... Yo pienso que el esquizofrénico tuvo algo que ver, porque no necesariamente fue el culpable. No, el único superviviente es el que algo hizo, los abandonó a su muerto, una mamada así. Quizá fueron... Bueno, no sé si es superviviente, pero es el único que no encontraron el cadáver. A comprar marihuana para celebrarlo, pero no pegaría con la actitud protectora de Gary exponerlos de esa manera. En cualquier caso, fuera cual fuera el motivo, fueron al bosque. Al cabo de 1 hora y media, más o menos, sobre las 11:30, vieron un coche parado en mitad del camino. Madruga le pitó y Sean se despertó. El camino, como ves, no era especialmente estrecho, pero la nieve hace que los conductores conduzcan más centrados de lo habitual. Sean siguió avanzando esperando en algún momento encontrar una zona más amplia para dar la vuelta, pero tuvo la mala suerte de quedarse atascado. Estaría muy cabreado. Si tan solo los de atrás le hubieran dejado espacio, era todo culpa de ellos. Se bajó para empezar a gritarles y Madruga bajó la ventanilla para ver qué quería. Intentó ir marcha atrás, pero las ruedas patinaron y pensaron que también estaban atascados. En un momento dado, la discusión tuvo que escalar. Puede que pensase que se estaban haciendo los tontos, quién sabe. De los gritos pasaron a los empujones, y en esas, Jones tuvo el ataque al corazón. Este es el segundo punto complicado. La escena anterior tuvo que pasar, encaja con todo. La ventanilla bajada de Madruga, que no cerrara el coche con llave por las prisas. La primera historia de Jones diciendo que por culpa de alguien se quedó atascado. Sin embargo, ¿por qué fueron hacia adelante en lugar de regresar? Si pienso en que buscaban ayuda, no tendría sentido seguir avanzando cuando claramente ellos estaban peor, y más aún sabiendo que dar la vuelta era más fácil. No había nieve y sabían seguro que estaba más cerca. Seguir por aquel camino aun cuando ves que tus amigos no pueden continuar parece puro miedo, así que es posible que Jones les amenazara con una pistola. Claro que nunca se mencionó que poseyera una... no legalmente, pero solo una pistola podría haberlos alejado de ese modo y no querer regresar. Además, él estuvo 4 horas en el escarabajo antes de bajar. Si los chicos intentaron dar la vuelta, le habrían visto allí durante horas haciendo guardia. Vale, una posibilidad alternativa es que realmente alguien les estuviera siguiendo, quizá algún rencor antiguo de Gary personalmente o hacia los discapacitados en general. O el poderoso oso grizzly de las montañas nevadas, ¿no? Esta versión puedo imaginarme a Gary que escupe abejas cuando ladra. Quiero que se desvíen porque quizá el grupo insiste en probar por primera vez la marihuana. Él termina cediendo, de alguna manera, y se dirigen a un antiguo conocido en Forbstown sin saber o sin recordar que aún le guardaban muchísimo rencor. Quizá le robó, quizá le timó, quizá se pelearon, quizá le mató al perro, quién sabe. Al ver que la situación se gira, comienzan a huir con la mala suerte de terminar en el camino de tierra. Madruga ve el escarabajo y se detiene. Quienes le persiguen golpean la ventanilla, él la baja y les dicen que salgan del coche. Aquí también es fácil imaginarse algo como tenéis 2 opciones.
caminar o morir aquí. Esta historia explicaría mejor por qué fueron voluntariamente allí, pero sin embargo obvia muchos detalles por el camino. El primero ya lo he dicho, Gary era muy protector, no cedería por mucho que lo dijesen. Piensa que no tenía buenos recuerdos de aquello, para él no era experimentar ni divertirse. 2. En el informe dijeron que era extraño que el Mercury Montego no sufriera daños en la parte de abajo por culpa del camino irregular lleno de piedras y les parecía raro, incluso sin la posibilidad de una persecución. Ahora, imagínatelo con 5 adultos dentro y yendo rápido. Se habría dañado y sin embargo no tenía marcas. 3. Se hubiera hecho mierda la parte de atrás, el chasis y todo eso. Las llaves. Madruga sacó las llaves. Alguien dispuesto a matar a 5 personas les habría robado el coche o mínimo les habría quitado las llaves. Es lo que digo, o sea, si le dejó sus pertenencias, las llaves, las billeteras y todo, pues te llevas aunque sea los zapatos, ¿no? 4. Tampoco hay que Digo, que valga la pena la matanza. olvidar que Jones seguía allí. Por mucho que fuera el borracho del pueblo, ignorar un testigo que puede delatarte en cualquier momento es extraño. ¿Qué sería uno más para alguien capaz de hacer aquello? Dejarlo tirado en su coche no te aseguraba su muerte, era mucho riesgo que se eliminaba con un simple... Tú, ve con ellos. El encuentro denota cierta calma al llegar, sacar las llaves, no haber dañado el coche, estar a unos 30 metros. No sé, si el vato estaba dormido, en las teorías que a lo mejor estaba dormido el cabrón, lo dejas dormido ahí. Porque tienes un testigo ahí que te va a decir, pues aquí no pasó nada. En lugar de tener otro cadáver por allá que levante más misterio, ¿no? Los del escarabajo y las... O sea, puedes reaccionar a las canciones y ya que te falta. Segunda parte, puro miedo, huir por tu vida sin mirar atrás. Psycho dando consejos de atracos, no hay consejos de atracos, solamente digo, a ver, si van a cometer un crimen, váyanse por todo lo alto, ¿no? Bien dice mi padre, si algún día vas a robar algo, róbate algo que te saque de jodido, no te robes alguna pendejada. Por todo esto pienso que los ahuyentó Jones. Incluso Dice, no, pero ella está despierto porque los vio. Ah, cierto, sí, cierto, ahí está despierto. de que él fuese la razón por la que estaban allí, que les hubiera hecho venir engañados para vengarse de alguno de ellos por algún tema que no se hizo público, Gary pudo ganar muchas enemistades en su peor época. Bien, elige la versión que más te guste y empezaron a huir. La ruta que siguieron es también interesante. Si aquí está el refugio, no fueron por aquí ni por aquí, sino por aquí. Esta es la salida que tomaron. Como ves, no hay ningún cartel que diga que más adelante hay un refugio, así que comentaron que quizá se limitaron a seguir el camino que había dejado un quitanieves anterior. Los primeros en caer por el frío fueron Madruga y Sterling. Es probable que uno de ellos se quedara para acompañar al otro. Con la hipotermia, ya lo sabes, te hace sentir cansado y con ganas de dormir. Quizá pensaron que si descansaban un poco se encontrarían mejor. El resto continuó, y Grave Hewlett error. fue el siguiente en caer cerca del refugio. Finalmente, Gary y Wire llegaron. ¿Cómo sabes que fue así como pasó? ¿Cómo sabemos que pasó durante la ida y no la vuelta? Porque en el refugio había mantas y linternas. Si hubieran llegado y vuelto otra vez, mínimo habrían usado las linternas y las mantas, pero no las tenían. Claro que no se puede estar seguro al 100%, pero esto es lo más probable. Los últimos dos llegaron al refugio, rompieron la ventana para poder entrar, forzaron todas las cerraduras y consiguieron latas de comida, linternas, mantas. Wire estaba mucho peor que Gary. La congelación de los pies le impedía moverse de la cama. Gary abría las latas y se las acercaba, pero cada vez se encontraba peor y comía menos. Había libros, documentos y demás, pero no inició ningún fuego, ni lo intentó, lo que también es extraño porque un fuego en el exterior habría llamado la atención de los guardias forestales. Puedo entender que si estaban huyendo y tenían mucho miedo, no encendiesen un fuego en 1 o 2 días, pero en una semana, 2 meses, en ese punto nadie te está persiguiendo. Suelen mencionar que no lo hizo porque Wire tenía miedo del fuego, pero en ese caso basta con que no ¿Tenía miedo del fuego? ¿Cuál? ¿Que el cabrón se iba a tanquear un incendio? debía hacerlo, no es que tenga que darte su consentimiento para pedir ayuda. Además, con la congelación de los pies y la neumonía, no creo que estuviera por la labor de decirle que no, porque no le gustaba el fuego. Por el motivo que fuera, Gary no pensó en hacerlo. ¿Sabes esto? Porque cuando Wire murió tampoco hizo ningún fuego, cogió unas cuantas cosas y se puso a andar. Aunque su estado mental para entonces ya sería muy malo. De hecho, sí, ya con todo el tiempo que tiene por ahí, no ha tomado su medicina. No creo que le haya durado, que siquiera que se haya llevado tanta cantidad. Ya el vato de estar de mal humor y cabreado. Ya no quería estar más tiempo en el Inestable. refugio y no podía seguir esperando a que vinieran. Tapó a su compañero con unas cuantas mantas, se puso las zapatillas de Wire, quizá por equivocación, quizá porque eran más cómodas. Se tapó con una manta, cogió unas linternas y fue hacia el norte. Aguantó más que el resto, pero al final el frío siempre gana. Al poco tiempo tiró la manta, las linternas y desapareció. No logró salir de aquel bosque. Sin medicación tendía a volverse violento. Si hubiera sobrevivido, se habría metido en problemas. Habría llamado la atención de la policía, seguro. Como el resto, él también falleció, pero tan bien oculto que después de más de 40 años, siguen sin encontrar al quinto del grupo. Ojo. Ahí queda, ¿no? Pum.
Ah, no, Tendría que haber hecho esto hace 2 años. La única persona que podía solucionar esto, Jones, murió en 2004. El único que sabía con seguridad lo que pasó aquella noche mentía. Cuando le hospitalizaron por lo del corazón, el hospital dijo que durante los días posteriores no pudo parar de llorar. Y claro está, Remordimiento. tampoco se supo por qué. ¿Se llevó el secreto a la tumba el cabrón? Estos videos de Treeline me gustan bastante. Estos videos de Treeline que te traen un misterio por ahí, te lo va desenvolviendo. En algunos puntos está la solución, ¿no? Y ahí te da el ejercicio mental y todo. Pero fuera de eso te manda ahí un misterio. Algo que bien puede ser una película en algún punto. O sea, trae historias que en algún punto puede ser una película. Me imagino que la saca de 4chan o Ispachan de algún lugar. Y te queda bastante bien. Te quedas con la idea de ¡pum! ¿Qué coño le ha pasado? ¿Cómo se llama la historia? Se llama El Quinto del Grupo, del canal de Treeline. Muy bueno, muy bueno. O sea, tiene muchos videos de ese tipo de misterios y que me Psycho, encantan. me dejaste con la curiosidad. ¿Puedes poner un video sobre la Cenicienta de Veraceus? Sobre la Cenicienta, sí. De hecho, te pongo el original, no pasa nada. A ver, a ver si está todavía.